Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Espérenme Es tantito, un que placer luego estar aquí con ustedes. me da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Hola, buenas ¿Verdad? eh, Estamos ahorita, el tema del día de hoy se llama Los poderes del amor y es una continuación del tema de la semana pasada, por lo cual le doy la bienvenida al Padre Octavio. Buenas noches, Padre. Y buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Y bueno, como dice aquí Gisela, nuestro tema es los poderes del amor. Le hemos cambiado únicamente, le hemos puesto en plural, ¿verdad? El poder del amor, porque es un tema no breve. La vez pasada iniciamos ahí, digamos, como pudimos, entre comillas, lo vamos a retomar el día de hoy, porque les recuerdo que el tema del amor ha aparecido por esa frase de San Juan, ¿no? La primera de Juan, que dice, el que ama, el que conoce a Dios, y el que no ama, no conoce a Dios. Entonces, nos decimos, claro que entonces el tema del amor es muy importante. Consideramos que no siempre se conoce lo que es el amor, se confunde con muchas cosas, se confunde con el enamoramiento, se confunde con permitir la explotación, por ejemplo, si no, no es algo sencillo. Eh, por otro lado, el amor supone el desarrollo de muchas capacidades personales y es lo que entonces hemos empezado ahora a ir viendo, ¿sí? Es decir, eh, cuáles son estas capacidades que el ser humano debe desarrollar, puede decir qué poderes, ¿verdad? Debe desarrollar el ser humano para que realmente pueda amar. La vez pasada, y lo vamos a recordar ahora en un momentito más, la vez pasada iniciamos señalando lo que son las conductas tóxicas o las personas tóxicas como un punto de partida, ¿no? Que nos permite entender o comenzar a entender la incapacidad de amar. Y bueno, entonces, como hicimos la vez pasada y como hacemos también en otras ocasiones, nos ayudamos aquí también de algunas laminitas por ahí, algunos textos, ¿verdad? Y bueno, entonces iniciamos con ello, los poderes del amor. Yo les recuerdo lo que vimos la vez pasada, lo esencial, ¿sí? Hemos iniciado nuestro tema, el poder o los poderes, como lo hemos llamado ahora, del amor, haciendo consideraciones sobre las conductas tóxicas. ¿Por qué razón? Para entender la incapacidad de amar, ¿sí? Entender las conductas tóxicas ayuda a entender la incapacidad de amar. Una de las conclusiones que surgieron la semana pasada fue que las personas tóxicas, digamos, o nosotros cuando somos tóxicos, no somos capaces de amar debido a, primero, experiencias pasadas dolorosas y no resueltas. Subrayo no resueltas porque es muy difícil que haya seres humanos que no hayan tenido nunca experiencias dolorosas. Y como lo veremos también en su momento, hay muchas personas, hay por ejemplo muchos santos que han logrado desarrollar una grandísima capacidad de amar a pesar de sus experiencias dolorosas del pasado, algunas de ellas desde su infancia, ¿sí? Entonces, digamos que la primera conclusión de lo de la semana pasada es esta, ¿sí? Una persona intoxica su ambiente cuando no ha resuelto situaciones dolorosas del pasado, ¿verdad? Estas situaciones dolorosas le siguen doliendo, exactamente porque no están resueltas. Y además, por otro lado, cuando uno sufrió esas situaciones, uno crea un método de solución o una forma de sobrevivir. Puede ser que nosotros adoptemos esta forma de sobrevivencia a diferentes edades, ¿no? No sé, bueno, lo vamos a ver en su momento, pero diríamos que para, no sé, resolver el sufrimiento, la invasión, la injusticia, el abandono que hayamos sufrido, aprendimos
de qué manera sobrevivir. Le podríamos llamar métodos de solución, las conductas que tenemos, ¿verdad? Y esos métodos se siguen usando a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Que ni siquiera se entienden. Yo sé que voy a repetir algunas cosas, ¿verdad? Que veremos en las diapositivas siguientes, pero en razón de la comprensión de la situación, ¿no? Aun cuando lo vamos a repetir, pero por ejemplo, puede ser que a una persona chiquita no le hayan hecho caso y entonces haya tenido que gritar y hacer caprichos para que le hicieran caso, ¿verdad? Porque está chiquita y dice, y aquí, yo quién soy, ¿verdad? Sí. Entonces, si no resuelve eso, en la vida adulta va a usar ese método, ¿sí? O sea, va a discutir, va a gritar, si no, ¿dónde queda? ¿No? No importa qué edad tenga, ¿sí? Si eso no lo resolvió, como lo vamos a ver en su momento, va a seguir usando esa táctica. Dicho de otro modo, cuando una persona es problemática y es tóxica, esa persona está aplicando lo que sabe, lo que aprendió, está aplicando sus recursos de sobrevivencia, ¿sí? Y por eso, como se podrá entender, uno de los grandes retos del amor es la capacidad o el poder, el haber podido asimilar esas experiencias, desarrollar otras habilidades en modo tal que uno sea nutricio, ¿sí? Entonces, digamos que el planteamiento que la vez pasada, que la semana pasada nos hizo concluir esto, nos lleva a decir esto, ¿verdad? Es decir, ¿por qué una persona es tóxica? Lo puedo decir de otra manera, porque sigue sufriendo situaciones que ya no existen. ¿Y por qué la sigue sufriendo? Porque no la resolvió. ¿Mm? Y entonces uno de los grandes retos del amor es resolverla, ¿sí? Y claro que va a tener muchos retos, como por ejemplo cambiar esos métodos de conducta con los que la persona aprendió a sobrevivir. Bueno, hoy quisiera completar esto así como un repertorio, vamos a decir así, de lo que son las conductas tóxicas. Bueno, y pues hay muchas fuentes al respecto. Hay una obra de Bernardo Stamateas que se llama Gente Tóxica y presenta, digamos, este elenco, vamos a decir así, de toxicidad. No está completo, pero pues es ilustrativo. De hecho, tiene otros dos volúmenes. El segundo, pues es más gente tóxica, o sea, todavía hay más, ¿no? Pero aquí lo que importa es darnos una idea. Sí, aquí les presento estos, que esta obra la señala y los describe como en tres grupitos, ven ustedes por ahí, ¿sí? O sea, un primer grupo que tiene que ver con los agresivos, los orgullosos, los que descalifican a los otros, ¿verdad? Otro grupito, los manipuladores, chismosos, falsos, ¿sí? Y otro, pues los que asumen la calidad de víctima, ¿no? Culpan a los otros, se quejan de todo, son mediocres, las conductas son eh, carentes de objetividad, ¿sí? Muy rápidamente, entonces, el agresivo verbal es el que o insulta o desvaloriza, o sea, con palabras, ¿sí? O descalifica, ¿verdad? Aunque luego va a venir el que descalifica, pues también. El orgulloso o soberbio, ¿no? Que de alguna forma hace sentir, bueno, o quiere hacer sentir a los demás como inferiores a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, pues vamos a verla un poquito. El envidioso, el que se compara con los otros y sufre porque otro tuvo éxito, qué pena. El descalificador, ¿verdad? O sea, descalifica quiere decir que desvaloriza, ¿sí? Ridiculiza, ¿sí? Lo que son éxitos de otros. El jefe autoritario es la persona que aprovecha su rango, su estatus, ¿verdad? Para someter a los otros en forma no, pues no justa. El psicópata, que es la persona que se aprovecha de los otros, ¿sí?
Es decir, los demás seres humanos los ve solo como beneficio, ¿no? Beneficio económico, beneficio sexual o beneficio de cualquier otro tipo. O sea, ve a los seres humanos como medios de satisfacción personal, con crueldad, ¿sí? O sea, no, no puede ser empático, ¿sí? Entonces, toda esta gama, vamos a decir así, de conductas que directamente agreden al prójimo, ¿sí? Otras un poquito más sofisticadas, enmascaradas. El manipulador, por ejemplo, ¿sí? Por un lado, si vemos lo del lado izquierdo, el agresivo verbal, pues es evidente que está maltratando a otros, pero el manipulador, en cambio, sí engaña un poquito, ¿verdad? No es un método violento, pero finalmente es una conducta que perjudica, una conducta tóxica, ¿no? El chismoso, ¿no? El que inventa cosas, ¿verdad? O dice cosas de otro que no tendría que decir porque se las confiaron, pensaron que era confiable, ¿no? Pues, bueno, ¿y por qué el chismoso tiene que ser chismoso? Bueno, pues vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que puede explicar la conducta del chismoso, el falso, el mentiroso, vamos a decir así, ¿sí? Que también perjudica al prójimo. Y un tercer grupito, ¿sí? Las personas que culpan a los demás, que se quejan de todo, que son mediocres y quieren aprovechar de los que se superan. Por ejemplo, el neurótico que tiene conductas, o sea, que hace problema, pues donde de por sí podría no haber problema. Todas las personas o nosotros, cuando usamos alguna de esta táctica, ordinariamente lo hacemos por incapaces y porque no tenemos un medio mejor. Qué pena, ¿verdad? Estamos muy pobrecitos de recursos y entonces empleamos estos, ¿sí? Eso fue lo que comentamos la vez pasada. Ahora solamente, pues, añadido como un elenco, ¿verdad? Estoy ahora hablando con mucha compasión, es decir, pues sí, que pobres, ¿verdad? O sea, de nosotros. Pero por otro lado, pues qué indignante, ¿sí? Qué indignante que una persona viva manipulando a los otros o agrediendo a los otros o descalificando a los otros, ¿sí? O culpando a los otros. Ujú. Y esta es una de las cosas que quisiera subrayar, ya teniendo en cuenta lo que llamaríamos los poderes del amor, ¿sí? Es decir, poder, la capacidad, ¿verdad? Poder entender a estas personas y a nosotros mismos, si es que tenemos alguna de estas cosas, desde esos dos ángulos, ¿sí? O sea, que no negar alguno, o sea, los dos, ¿no? Pobrecitos. Pobrecitos, ¿en qué sentido? Pues viven sufriendo, como lo vamos a ver en un momentito más. Pobrecitos, viven sufriendo y tienen poquitos recursos. Qué pena, ¿no? Dos cositas que dicen, bueno, pues qué pena vivir así. Qué pena vivir con miedo o con enojo o con lo que sea, que vamos a ver un momentito más, y no tener el recurso más que agredir o chismear o quejarse o culpar al otro, o, sí, es una pena, pobrecitos. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos los efectos hacia los otros, o sea, ¿cómo decir? ¿Cómo sufre una persona a la que manipulan o a la que agreden o a la que descalifican? ¿Sí? Uno dice, no es justo, claro que no es justo, ¿sí? Y pues es indignante esto. ¿Sí? Ya adelantándonos un poquito a los poderes del amor, diríamos que uno de los poderes es este, ¿sí? O sea, poder ver los dos polos, ¿sí? De esta realidad. ¿Sí? Y conviene que también lo apliquemos a nosotros mismos, ¿no? Si yo soy manipulador, chismoso, falso, lo que sea, porque si no, no sé qué hacer, pues sí, pobrecito de mí, tengo compasión de mí mismo, sí, pero también qué indignante es que yo le cargue a los otros esto, que sí, es cierto, me hace sufrir, pero que no he resuelto. ¿Mm? Por otro lado, pues, lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Conforme vayamos avanzando, vamos a ver que las personas capaces de amar,
las personas que sí conocen a Dios, porque Dios así ama, ¿sí? Hicieron un trabajo personal muy concreto sobre las causas, vamos a decir así, de estas conductas. Y bueno, pues vamos a internarnos un poquito en los retos, ¿verdad? Son los primeros retos, ¿no? Para el aprendizaje del amor. ¿No? Y esta diapositiva, lo que voy a comentar a partir de esta diapositiva, lo vamos a concretizar, ¿no? En las siguientes, ¿verdad? Y también en los siguientes minutos, ya con situaciones un poquito más concretas. Como comentaba, ya desde la semana pasada vimos que las conductas tóxicas tienen detrás sufrimiento e incapacidades. Bueno, entonces por eso aquí como siguiente puntito, vamos a decir así, diría que entonces es muy importante entender la propia historia, ¿no? Entender, no solamente recordar eventos del pasado, me pasó esto, me pasó lo otro. Sí, eso es muy importante, pero también entender cómo me pasó, entender los efectos de ello, ¿verdad? Entender la propia historia, descubrir los retos del desarrollo personal. Todas aquellas cosas que me dañaron en la infancia se convierte para mí en un reto de desarrollo personal. O si quieren ustedes, usando las palabras de hace unos minutos, ¿sí? Todas las situaciones dolorosas, traumáticas, ¿sí? Requieren ser resueltas. Yo seguiré con mis traumas, mis métodos injustos de trato con el prójimo o autodestructivos si yo no resuelvo situaciones importantes de mi vida. Y entonces un grandísimo reto es entender la propia historia, ¿sí? Por eso ya bajando aquí al texto, ¿no? Para aprender a amar es preciso entender la propia experiencia. ¿Qué cosa queremos decir con eso? Entender situaciones que nos rebasaron. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si a mí me engañaron cuando yo tenía 4 años, entonces ese engaño me rebasó. O sea, a mí me sucedió algo muy feo, muy doloroso, y yo en esa edad no tenía recursos, ¿verdad? No, no existe el desarrollo mental y el desarrollo cerebral que permita protegerme del engaño, por ejemplo, ¿verdad? Y protegerme de los efectos del engaño, no puedo, ¿sí? O de un golpe o de un maltrato cualquiera sea, ¿no? Entonces hay edades muy tempranas en las que las situaciones literalmente nos rebasan. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces se me queda a mí en memoria, es una memoria emocional, a veces ya ni siquiera me acuerdo conscientemente, pero mis emociones sí se acuerdan, ¿sí? Mi cuerpo sí se acuerda. ¿Sí? Y si esas situaciones me rebasaron, ¿sí? Entonces, mientras yo no las recupere, ¿sí? Y como lo vamos a ver un momentito más, yo voy a seguir siendo rebasado por situaciones que se le parecen un poquito, ¿verdad? Entonces yo me voy a sentir derrotado o incapaz, ansioso, voy a usar lo que pueda, ¿verdad? En forma inadecuada. Entonces, entender la propia experiencia implica entender las situaciones de la propia vida, así en general, y sobre todo las que nos rebasaron. Entender que ese dolor queda en memoria emocional y procedimental. ¿Qué quiere decir? Bueno, la memoria emocional pienso que es fácil de entender, o sea, yo vuelvo a sentir, ¿sí? Esa situación que me rebasa, o sea, que son sentimientos muy hondos y muy fuertes, ¿verdad? Lo vuelvo a sentir.
No sé ni por qué. Simple y sencillamente el mecanismo es que pasa algo parecido a lo que viví y yo vuelvo a sentir, ¿no? El sufrimiento, el enojo, la impotencia, ¿sí? Pero ya a nivel así de emocional y procedimental, ¿sí? Las conductas. La memoria procedimental es la memoria de procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros caminamos, ¿verdad? Y claro que no nacimos caminando, tuvimos que aprenderlo, ¿sí? Cuando aprendimos a caminar, nosotros no entendíamos qué es el equilibrio. Teníamos un año, un poquito menos, un poquito más, ¿verdad? Nos caímos más de 200 veces y aprendimos el procedimiento. ¿Mm? Quizá nunca hemos pensado todo lo que se requiere para caminar, ¿sí? Los músculos, la coordinación, la fuerza, o sea, el ir flexionando, etcétera. El equilibrio, ¿sí? El equilibrio en movimiento y sobre todo si vamos corriendo, ¿sí? Sabemos correr, sabemos subir escaleras de dos en dos, sabemos caminar hacia atrás y no necesariamente lo entendemos, ¿verdad? O sea, todo lo que tenemos que hacer para caminar, pero lo podemos hacer. Esa se llama memoria procedimental. ¿Sí? Lo que uno aprendió a hacer por repetición. Aprender a manejar un automóvil, aprender a andar en bicicleta, aprender un instrumento musical, aprender a bailar, aprender a operar los cirujanos, etcétera, etcétera. Así se llama memoria procedimental. Cuando nosotros vivimos situaciones que nos rebasaron, algo hicimos para sobrevivir, o nos paralizamos o lo que sea así, memorizamos un procedimiento, una conducta, vamos a decir así. ¿Sí? Y si las situaciones no son recuperadas y resueltas, nosotros vamos a seguir ese procedimiento. ¿Sí? A veces sucede que tenemos 40, 50, 60 años o más y seguimos haciendo pucheros, ¿verdad? Como un chiquito. Bueno, pues ese era el procedimiento, ¿verdad? Que en determinadas circunstancias yo podía hacer cuando era chiquito y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo mientras no desarrolle yo otras capacidades u otras potencialidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendí ese procedimiento? Bueno, pues en algunos casos vi cómo lo hacían los otros, ¿verdad? Estoy imitando a los adultos o a un hermanito o a un compañero, no sé. A veces nosotros actuamos como pudimos y se hizo procedimiento, ¿verdad? O sea, sí, se hizo mi modo de proceder. ¿No? Y esto, naturalmente, como última cosita, hace que tengamos percepciones erróneas. Voy a poner un ejemplo que estudió mucho Martin Seligman, el iniciador de la psicología positiva. Él antes de dedicarse a eso, estudió mucho un fenómeno que se llama indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a un cierto momento estábamos chiquitos y éramos realmente indefensos frente a X cosas que nos hacían. Y nos lo hicieron muchas veces. Entonces, yo aprendí que frente a eso no podía protegerme. Yo soy indefenso. Pero crecí y resulta que ahora no estoy indefenso. O sea, yo tengo muchos recursos. Pero cuando me pasa eso, yo me comporto como indefenso, como si no tuviera recursos, cuando de hecho los tengo. Entonces, ¿por qué me comporto como indefenso? No porque sea indefenso, sino porque aprendí a comportarme como indefenso, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una percepción errónea en relación a nuestras capacidades de afrontar la vida, ¿sí? Y bueno, entonces, lo repito, esto seguramente lo vamos a tener presente cuando estemos viendo ya cosas un poquito más concretas, ¿no? Entonces, en síntesis, todas las situaciones infantiles o adolescenciales o en cualquier etapa de la vida que rebasaron
nuestras capacidades de ese momento nos abrumaron, nos dejaron sin de veras con esa sensación de indefensión o de enojo, de mucho miedo, o las dos cosas, ¿verdad? Aunque no nos acordemos del hecho así en forma explícita, nuestras emociones sí se acuerdan y nuestros procedimientos o conductas están ahí memorizadas, ¿verdad? Los aprendimos o por recursos propios o porque los vimos en otros. Y así nos percibimos. ¿No? Y lo vamos a ir concretizando en los momentitos posteriores. Pero todavía, entonces, ¿cuáles son los retos para poner bases firmes de la capacidad de amar, ¿verdad? Y naturalmente de sanar, ¿verdad? Estar dispuestos a recuperar la memoria biográfica, la memoria de la propia historia. Estar dispuesto, lo he puesto en negrita y cursiva, dispuestos, ¿sí? Porque es algo duro, es algo doloroso, es algo difícil, es algo que nos saca de lo que ya sabemos hacer, ¿verdad? Pone en tela de juicio lo que ya sabemos hacer, ¿sí? Por eso subrayo estar dispuestos. Y en el último puntito de este lado derecho va a aparecer otra vez, ¿sí? La disposición. Pero vamos a añadir otra cosita. Entonces, estar dispuestos a recuperar esa memoria con todo el dolor y el enojo que generan las situaciones vividas. Este es uno de los obstáculos, no es el único, que hacen que mucha gente o nosotros no queramos recuperar esa historia y nos quedemos con las percepciones equivocadas y con otras cositas. Bueno, voy a decir inmediato, y con la ceguera, o sea, no poder ver qué es lo que nosotros llevamos dentro que nos impide amar o que nos lleva a ser tóxicos, ¿no? Que es exactamente lo contrario del amor, ¿sí? Y se requiere una profunda humildad de reconocer el problema, su problema. En algunos casos, estamos súper blindados, ¿verdad? Para reconocer el problema. Pensemos, por ejemplo, en la soberbia, el orgullo. Si o sea, ¿cómo que yo tengo ese problema? ¿Cómo que yo me estoy defendiendo de así? Podemos incluso tener como candados mentales, ¿no? Si yo, no, o sea, está fuera, no es posible, ¿no? Aparte de lo doloroso que puede ser, ¿sí? Entonces, digamos que los grandes santos, los grandes sabios de la antigüedad, las ciencias humanas actuales nos dicen, si no hay esto, no habrá una sanación y podríamos decir ahora tampoco una capacidad de amar. Entonces, todo esto requiere un grandísimo interés y disposición a pagar el precio de aprender. Interés. Cada vez más resulta claro que las diferencias entre los seres humanos dependen mucho del interés. Un ser humano al que no le interese cambiar, digamos que ya está imposibilitado desde el principio. Una persona que tiene interés en algo va a buscar, cosa que no hace el que no tiene interés. Si el que sí tiene interés busca porque tiene interés y va encontrando cosas, el que sí tiene interés va conociendo y viendo muchas cosas que éste nunca conocerá porque no tiene interés, ¿verdad? Y nunca entenderá. Eso del interés, que es una emoción positiva, curiosamente, ¿sí? Es decir, cuando se habla de las emociones positivas, una de ellas es el interés, ¿sí? Entonces aquí, a quienes no les interese, ¿verdad? No van a hacer el cambio, aunque Jesús le hable, Jesucristo. Pensemos en los escribas y fariseos, ¿verdad? Simple y sencillamente no tenían interés de cambiar, ellos estaban firmes en eso, y así les hablara Dios mismo, palabra de Jesús. Y hubo alguno, ¿verdad? Algún fariseo, etcétera, o Nicodemo, etcétera, doctores de la ley.
pero bueno, porque tuvieron ese interés y esa disposición, ¿no? Entonces, este es un grandísimo reto y diría prácticamente la condición fundamental para que nosotros iniciemos el camino de aprendizaje para poder lo que no podemos al principio, ¿sí? Los poderes del amor, ¿sí? El poder del amor. ¿Sí? Esto sería, este es, vamos a decir así, dicho en forma global, el grandísimo reto, ¿verdad? Y bueno, aquí empezamos ya a concretizar. Pensemos en todas aquellas características que nosotros vimos por acá, perdón, en esta primera diapositiva, ¿verdad? Las características que tenemos como primer grupo aquí. El agresivo verbal, el orgulloso soberbio, envidioso, descalificador, el autoritario, el psicópata, ¿no? Entonces, vamos a englobar, digamos, también en forma no tan específica, pero sí tratando de ser dentro de lo posible, lo más concretos posible, ¿verdad? Pensemos en las actitudes soberbias y prepotentes. Dicho así como punto de partida, diríamos, ¿qué impulsa a una persona a creerse más y a tratar, sí? O ser prepotente. El miedo a ser inferior. Porque uno se pregunta, ¿y qué necesidad tienes de aparentar ser muy poderoso? O sea, ¿qué necesidad? Si vemos el interior de la persona, diríamos, claro, es la necesidad de, de, de rechazar la inferioridad que lleva sin resolver. ¿Sí? Por eso entonces leo y comento, ¿sí? El soberbio y prepotente alivia la angustia y el coraje de haber sido sometido injustamente, ¿sí? Y cada vez que ejecuta una conducta prepotente, siente que alivia el miedo y la ira, o siente que ya se protegió para que no lo volvieran a pisar, aunque nadie lo quiera pisar, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es algo así como decir, tengo miedo de que me pisoteen otra vez, pues porque me sigue doliendo todo lo que me hicieron. Y una manera de decir, estoy seguro de que no me lo van a volver a hacer otra vez, pues yo apachurro a los otros, ¿no? Y de esa manera los otros no me podrán apachurrar. Aquí vemos el grande miedo generado de situaciones seguramente injustas que se sufrieron, que generaron miedo e ira, ¿sí? Y se lleva esa ira y ese miedo allí que se alivia cada vez que hay una conducta así. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que percibe las situaciones presentes a la luz de su pasado doloroso, mismo que trata de evitar, precisamente con las conductas prepotentes y soberbias. ¿Sí? Es una memoria que se encuentra en las partes primitivas del cerebro y en consecuencia a nivel inconsciente. Funciona a nivel inconsciente. He puesto aquí la imagen del cerebro humano un poquito más detallada y aquí no sé, una forma un poquito más esquemática, más simplificada. Y muy rápidamente señalaría que la parte primitiva del cerebro, el cerebro reptílico, y luego que tiene como continuación la médula espinal, que es ese cordón nervioso que está entre las vértebras, o sea, está en toda la espalda, así continua. ¿Sí? Esta parte, digamos, se le llama cerebro reptílico, porque lo tienen los reptiles también, y se ocupa de mantenernos vivos, o sea, rige el corazón, pulmones, todos los órganos, y de alguna manera capta en el exterior si estamos en peligro biológico, ¿verdad? O en peligro, y cuando el cerebro reptílico detecta que estamos en peligro, de inmediato, entre comillas, saca las uñas, ¿no? Es decir, nos pone en alarma y en posición de defensa, ¿sí? Esa parte es inconsciente, ¿sí? La parte consciente es la corteza cerebral o neocorteza, ¿sí? Y sobre todo los lóbulos frontales, ¿no? Son las capacidades de autogobierno, ¿no?
Eso, pero entonces esto con frecuencia olvida, se tiene que seguir ocupando de muchas cosas presentes. Entonces, lo que quedó aquí, y luego también lo que queda en la parte límbica, ¿sí? En esta parte de aquí, que tiene que ver con las emociones y los aprendizajes. Entonces, esa memoria no se olvida. Es una memoria, o sea, revive los hechos, la memoria es revivir hechos, revive los hechos por asociación. Entonces, basta con que haya en un detalle, en una situación o en una persona que se parezca a alguno de los detalles del evento que no hemos resuelto para que esa parte del cerebro nos coloque otra vez en una situación de miedo, en el caso del soberbio, del prepotente, de miedo a la inferioridad. Y ese miedo, y también a veces coraje, ¿no? A la inferioridad, que lo lleva allí, sobre todo cuando hay cosas que las percibe malamente o equivocadamente como amenazas, como posibles situaciones que lo vuelvan a oprimir otra vez, entonces ese malestar, tremendo malestar, lo alivia con las conductas prepotentes, soberbias, etcétera, etcétera. Una persona que haya hecho un camino importante de crecimiento personal, humano y espiritual y conoce, como vamos a ver el día de hoy, su propia experiencia y se enfrenta con un soberbio, creído, etcétera, pues no es que le apantalle, ¿verdad? O no es que como decir, como que se siente inferior. Percibe a una persona que está tratando de aliviar todo aquello que la oprimía. Es una persona asustada, es una persona que está tratando de que no la vuelvan a oprimir otra vez, cuando nadie la quiere oprimir, de hecho, ¿no? Pero también qué indignante que esté tratando de a los demás como inferiores, como ya comentamos esas dos cositas, ¿verdad? Entonces, dado que la memoria límbica, la parte límbica del cerebro, centro, es uno de los centros porque no es el único, ¿no? Vamos a ver luego que hay otros centros también de emociones, pero este es, digamos, el centro de las emociones que compartimos con los mamíferos, ¿sí? Miedo, amor, tristeza, asco, etcétera, ¿sí? Las llamadas emociones primitivas, ¿no? Entonces no están en una memoria conceptual ni en una memoria consciente, están en una memoria emocional. Por eso es que es tan difícil gobernarse a sí mismo, porque si nosotros no aprendimos a conocer esto, vamos a estar siendo guiados por fuerzas que no percibimos, ¿sí? Por fuerzas que desconocemos, ¿sí? Y bueno, quisiera continuar con el mismo esquema, señalando también otro tipo de situaciones tóxicas, el manipulador, mentiroso, o sea, el que trata de manejar las situaciones engañosamente, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos nosotros esas actitudes es porque hemos tenido que engañar y aparentar para evitar el rechazo. Ya se sabe que las mentiras, las primeras mentiras de los niños pequeños es exactamente para evitar que lo rechacen, ¿sí? Tratar de decir, no, no fui yo, fue el otro, ¿sí? Y de esa manera ha tenido que ganarse a los demás, ¿verdad? Dándoles información confidencial, el chismoso, por ejemplo, ¿sí? Le dice al otro, no, fíjate que esto y esto y esto otro. Entonces le está dando información al otro y se está sintiendo no sé quién, ¿verdad? Que está así. Entonces, es una forma de sobrevivir, ¿verdad? Que, bueno, le llamamos chisme, ¿no? También puede haber otras expresiones, pero bueno. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de conductas tóxicas, digamos que mientras mantengamos, no sabremos amar o nuestra condición o nuestra capacidad además sería sumamente limitada, ¿sí? Deberá ser reconocida con todo el dolor que nos pueda sugerir y el miedo sobre todo. Porque cuando una persona engaña,
o aparenta cosas que no son, es porque quiere evitar un rechazo dramático. O sea, el niño dice mentiras porque si es rechazado, se sentiría abandonado y ¿qué va a hacer? Entonces, la mentira, el chantaje, la manipulación tiene mucho que ver con eso. Si una persona de veras tiene interés, de veras le interesa aprender a amar, bueno, la primera cosa que tendrá que hacer es reconocer que sus formas de sobrevivencia, ya sea manipulando, mintiendo, diciendo chismes o lo que sea, ¿sí? Su forma de sobrevivencia es anti-amor, es contraria al amor, ¿no? Le tendrá que interesar mucho y vamos a regresar en algún otro momento sobre este interés, ¿verdad? Deberá aprender a afrontar las situaciones usando sus propias capacidades, sin manipular, engañar, etcétera, ¿sí? Entonces, aun cuando luego lo repitamos, aprender a decir, sí, sí, yo fui, mis disculpas, me equivoqué, ¿verdad? O miren, sí, perdón, sí, sí puedo hacer algo, lo hago, ¿sí? Este tipo de respuestas que son valientes, honestas con la realidad, son respetuosas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero que cuando nosotros aprendimos que si alguien nos cachaba en algún error, de lo que sea, no nos iban a querer, entonces nos resulta urgente, ¿verdad? Seguir mintiendo, chismeando o lo que sea, ¿verdad? Entonces no es nada sencillo, vamos a decir así. Los que culpan a los demás, ¿sí? Seguramente los castigos y rechazos que sufría cuando se equivocaba eran dramáticos. Entonces, lo que querría hacer y decir, ¿verdad? Esta persona es, yo no fui. Pues mejor que culpen al otro, ¿verdad? Igualmente podríamos decir que es una situación de drama simplemente cuando experimenta su condición humana, porque todos nos equivocamos algunas veces, ¿verdad? Entonces, por eso la gran necesidad de hacer creer que no se equivoca, ¿sí? Y que son otros los causantes. No sé hasta qué punto resulta claro que también estos son métodos o procedimientos para sobrevivir. ¿Sí? En todo esto está de por medio el miedo y en algunos casos la ira o el enojo. Bueno, tendremos también quizá en adelante ocasión de seguir ampliando esto, pero quisiera sintetizar lo que he comentado hasta este momento en base al aporte de una grande psicóloga, bueno, ya falleció, que se llamó Karen Horney, una gran especialista sobre la neurosis, ¿no? Y entonces ella prácticamente clasifica en 4 grupos las conductas neuróticas o las conductas que hay que sanar, ¿verdad? Aquí la tienen ustedes del lado derecho, las voy a decir una tras otra y luego hago algunas consideraciones. Hay personas que su conducta refleja la siguiente creencia: si soy poderoso, no me harán daño. Entonces, el ser poderoso, prepotente, me protege del daño. Otra posición: si me someto, no me harán daño. Si los sumisos, los que no hacen nada por protegerse, aceptan todos los golpes del prepotente, ¿verdad? Vean ustedes cómo estas dos primeras son complementarias, ¿no? Tercero, si me quieren, no me harán daño. Entonces son personas que tratan de ganarse el cariño a como sea, incluso con manipulaciones, ¿verdad? Ya vimos el manipulador. Y que generalmente son personas muy susceptibles, o sea, cuando creen que no les amaron, no les mostraron atención, etcétera, sufren muchísimo, lloran. Le llamamos susceptibilidad o demasiada sensibilidad. Y la última, si me alejo de los demás, no me harán daño. Es la persona aislada.
Podríamos entonces señalar que rápidamente estos cuatro, ¿verdad? Las personas prepotentes se están defendiendo con el método de la prepotencia. Las sumisas, su método de protección es exactamente someterse. Las terceras, su método para que no le hagan daño es que las quieran. Y la última, que está lejos, ¿verdad? Aquí lo que quisiera subrayar es que las cuatro posiciones tienen la misma segunda parte de la frase. No me harán daño. Si ustedes ven ahí, ¿sí? Todas terminan igual. No me harán daño, no me harán daño, no me harán daño. Se trata de cuatro métodos distintos para evitar ser dañado. Nosotros podemos vernos un poquito a ver en cuál o en cuáles, porque puede ser que haya más de una, ¿verdad? Y también nuestros prójimos, ¿verdad? No sé, si por ejemplo a mí siempre me dan en la torre, ¿verdad? Sí, pues seguramente yo soy del segundito, el segundo. Si me someto no me harán daño y pues claro que me rodeo de gente que me someta, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero aquí entonces subrayo, el común denominador es el miedo, ya subrayo, el miedo a ser dañados. ¿Cuál es el reto entonces? Miedos, ¿sí? Las actualmente injustificados, o sea, ya no tienen caso, vamos a decir así. No es la superación de cualquier miedo, ¿no? El miedo es una emoción, vamos a decir así, buena, cuando la amenaza es real, cuando el peligro es real. ¿Sí? Pero cuando no, cuando el peligro ya no existe, sino que está en nuestra memoria emocional y procedimental, ahí ya ese miedo, en lugar de protegernos, nos estorba para nuestro crecimiento. Lo mismo la ira, ¿sí? Entonces podríamos también todavía seguir como ejemplificando esto. Por ejemplo, tenemos mucho miedo a no existir. Por eso a veces discutimos nada más por no quedar en la nada, ¿verdad? Uno dice, bueno, algunas personas muy sabias, muy santas, muy desarrolladas, ¿sí? Ante ciertas cosas no discuten. Dice, pero como no discutió, o si le dijeron no sé cuánto, no le interesa. En cambio, hay quien no, ¿cómo no? Y si no, ¿dónde quedo yo, verdad? Es decir, como el grande miedo a ser nadie. ¿Sí? Y por eso sufre mucho cuando lo ningunean. El verbo ningunear, ¿verdad? Que nos lo inventamos no sé dónde, si en México, así, es ser tratado como ninguno, así como si uno fuera nadie, vamos a decir así, ¿sí? Y claro que las personas que han crecido saben que su existencia y su identidad no dependen de que otros les hagan caso, no les hagan caso, crean que ganaron, ¿sí? Pero tuvieron que hacer este proceso. Y precisamente esto es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? La capacidad de amar necesita, ¿verdad? Es un requisito tener el poder, la capacidad de saber quién soy. ¿Sí? La capacidad de saber que mi ser, mi dignidad no depende del trato que otro me dé. Claro que es muy importante saber cómo reaccionar y lo veremos también en su momento, ¿verdad? Pero el miedo a no ser, ¿sí? O a no existir es uno de los más tremendos. ¿Sí? Segundo, el miedo al abandono. ¿Sí? Si me abandonan, ¿qué voy a hacer? Entonces, con tal de que no me abandonen, me someto a lo que sea maltratos, abusos, invasiones, me hago hipersensible, etcétera, 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 ¿sí? Y claro que entonces en esa situación, digamos que yo les ayudo a los que no saben amar a que todavía se hagan más incapaces, ¿no? O sea, que sigan oprimiendo al prójimo, ¿verdad? Y yo también ahí no les ayudo mucho, ¿sí? Tercero, el miedo a ser aplastados o explotados, ¿no? Entonces, ese miedo hace que las personas sean injustificadamente agresivas, o sea, sí, ¿por qué? Pues porque no quiero que me aplasten, ¿sí? O a la rebeldía injustificada, no pueden obedecer leyes o autoridades legítimas, ¿verdad?
Y aparte del miedo, la ira, ¿sí? Nos enoja y con mucha razón que nos haya pasado lo que nos pasó. Repito, el problema está en no haber resuelto esas situaciones y seguir enojados, porque entonces en la vida vamos a estar enojados y nuestras conductas pues van a ser agrias, van a ser crueles, van a ser injustamente agresivas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hemos resuelto eso y seguimos viviendo enojados, ¿sí? Entonces, ahora he tratado de ser un poquito más explícito en qué es lo que pasa, digamos, dentro de la persona tóxica, vamos a decir así. ¿Sí? Y entonces, para poder amar, ya yo les sugiero que vean el verbo o la palabra poder, para poder amar, ¿no? Para ser capaces de amar. Pues llamamos el poder o los poderes del amor, ¿sí? Es muy importante entenderse a sí mismo, ¿sí? Entender los propios miedos, sentimientos, impulsos, estrategias. Y ya lo dijimos en su momento, duele. Es decir, es difícil. Y por eso del lado derecho pongo otra vez interés, ¿sí? Cada vez me resulta más clara lo central que es el interés por algo. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Si yo tengo interés por algo, voy a tener la segunda cosita, atención, voy a atender a eso, ¿no? ¿Qué significa atender? Fijarme y, eh, digamos, poner en mi cabeza, en mi mente, conocimiento sobre eso que me interesa. Si no me interesa, no pongo atención y no añado conocimiento sobre eso. Es decir, esa realidad no la voy a conocer. Y si esa realidad es mi interioridad, entonces, y no le pongo atención, pregunto, me observo, etcétera, porque me interesa, esa parte interna mía va a quedar en punto ciego. ¿Sí? Yo voy a estar ciego literalmente a eso. ¿Sí? Entonces, la primera condición, entenderse a sí mismo los propios miedos, sentimientos, etcétera, entender a los demás, sus miedos, sus conductas, etcétera, etcétera, ¿sí? Saber relacionarse distinguiendo a las personas nutricias de las personas tóxicas, ¿verdad? Aprender a distinguir, saber comunicarse de modo asertivo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esto, pues yo sé que es una cosita larga y bueno, ahorita ya voy a tener que aterrizar por el tiempo, pero concluimos esta cuestión. De este lado, entonces, yo necesito interesarme profundamente por entender todo eso y me va a doler. Voy a volver otra vez a revivir situaciones que probablemente sean muy duras, ¿verdad? Y tenga que pasar días o semanas o meses asimilando, ¿verdad? Y claro, el interés me va a llevar a la atención y si realmente me interesa y tengo que hacer algo y aprender algo, lo aprendo, me entreno, ¿sí? Una y otra vez. Nosotros no aprenderemos y por lo tanto no tendremos nuevas capacidades sin entrenamiento, o sea, sin práctica, no vamos a poder hacerlo. Y eso va a requerir también tiempo, ¿verdad? Va a depender de qué es lo que quiero yo aprender. Y entonces yo tendré algo muy importante, que es un autoconocimiento objetivo, entre comillas, real, vamos a decir así, ¿sí? Yo veo que el tiempo ya se nos acaba, pero eso de la objetividad va a ser una cosa importante. Pero quisiera, digamos, hacer una aplicación a aquello que motivó el que nosotros hiciéramos este ciclo de reflexiones, conferencias ya con un interés formativo. Y es el hecho de que veíamos cómo ante ciertas conferencias, enseñanzas, había una ingenuidad tremenda, una falta de formación tremenda, ¿sí?
Y aquí es donde ya después, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero ahora quizá con un poquito más de detalle. Cuando, por ejemplo, se dice es que si tú te sientas de una cierta manera, se te mete el demonio, se abren puertas, o sea, adoras a quien ni te das cuenta que estás adorando al otro. Aquí realmente, digamos, si esto fuera cierto, eh, o si a algunas personas les pasa eso, es de veras porque tienen un punto ciego enorme, o sea, hay una ceguera literalmente de quién es uno, cómo funciona uno, ¿verdad? Cómo aprendió las cosas, ¿sí? Y una cosa que vamos a ir viendo y que es muy importante, nosotros no vamos a poder amar realmente al prójimo si no nos entendemos y si no entendemos la humanidad. Y una cosa es lo que le pasa a alguien que no se interesó en esto y a quien sí se interesó, ¿m? Que es precisamente la llamada objetividad. Yo me interesé por el objeto, un objeto de mi conocimiento que es mi interioridad. No puedo estar en las mismas condiciones de una persona que no se interesó, que no puso atención, que no adquirió capacidades mediante entrenamiento, ¿sí? No los puedo poner en el mismo nivel, ¿sí? Y aquí estamos ya muy cerca de un fruto del espíritu que es el dominio de sí, ¿sí? Y que poco a poco vamos yendo hacia allá, ¿sí? Entonces, si a mí me manipulan los chinos de hace quién sabe cuántos años, si aquellos me manipulan, ¿cómo me manipularán los de ahora, verdad? Y las personas que yo tengo cercanas. Uno dice, bueno, tanta incapacidad. Bueno, en realidad parece ser que no hubo interés, no ha habido interés, atención, trabajo personal, ¿sí? De autoconocimiento objetivo. En modo tal que yo ni siquiera sé por qué creo, ni siquiera sé cómo es que me cambiaron mi fe y ahora adoro a quién sabe quién. O sea, ese es un punto ciego realmente fuerte en la vida pues, de muchas personas. Si quienes hayan hecho la experiencia de autoconocimiento, conocimiento de los seres humanos, a un cierto punto uno dice, bueno, yo puedo entender eso en quien, en lugar de autoconocerse, simple y sencillamente escuchó datos, además muy mal interpretados, que lo único que le hicieron fue generarle más miedo. Aparte de los miedos que ya señalamos en esta noche, pues más miedos, ¿verdad? Y ojalá, hemos hablado mucho del miedo, yo quisiera terminar con esta frase de Jesús, ¿verdad? Que de alguna manera o sea, debemos entenderla como algo actual, ¿no? Jesús dice, les digo todo esto, o sea, lo que le iba a pasar, etcétera, y podemos o debemos ampliar el significado a lo que Jesús nos dice el día de hoy. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor o no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Entonces, hay un camino para esto, el Señor nos lo ha prometido, a nosotros nos corresponde entonces el irlo trabajando en forma personal. Bueno, yo aquí concluyo y no sé si haya alguna intervención, ¿verdad? Si la hay, muy bien, si no la hubiera, pues yo hago un brevísimo cierre. Buenas noches a todos los que nos ven aquí en sala. Están los micrófonos abiertos en Facebook. No tenemos ningún comentario por el momento, padre. Ok, claro. Yo espero 10 segundos y si no hago mi conclusión final, ¿verdad? Supongo que cuando hay intervenciones, seguramente todo es claro, ¿verdad? Lo que espero, ¿verdad? Pues, Bueno, al parecer, entonces, ¿cómo? al parecer no tenemos a nadie más. Ok, perfecto. Entonces, yo concluyo por ahora señalando que como la capacidad de amar es algo muy amplio,
y requiere pues muchas capacidades. Hoy hemos insistido sobre todo en la capacidad de entenderse. ¿Y por qué? Porque si yo no me entiendo, yo no voy a ser libre, ¿sí? De hecho, lo mencioné recordando lo que se dice, o sea que si yo me pongo en una posición de yoga, eh, ni yo sé en quién creo, ¿sí? Entonces, si yo no sé ni en quién creo y me manejan otros, ¿cómo puedo yo responsabilizarme de mi vida y responsabilizarme de mis decisiones y concretamente responsabilizarme de mi capacidad de amar? ¿Mm? Vamos a ver que este es un punto importantísimo, ¿sí? Es decir, si yo decido amar a mi prójimo, el único responsable de esa decisión soy yo. ¿Mm? Y me voy a encontrar muchas dificultades, incomprensiones, ingratitudes, etcétera. Y solamente voy a permanecer en pie si tengo las capacidades. Si no las tengo, como sucede con los que creen que los chinos lo manejan a uno, pues cualquiera me va a manejar y va a impedir que yo siga ese proceso, esa capacidad o capacidades que me llevan a amar a los demás, a ser nutricio a pesar de que el mundo sea como es, ¿verdad? Si yo ni siquiera sé cómo funciono, y ni siquiera puedo responsabilizarme de mis conductas, ¿verdad? Esa sería entonces mi conclusión. ¿Mm? Muchas gracias, padre. Ruby Ramos dice muchas gracias, padre. Y Gracias, Rubí. Marichuy Herrera dice gracias, padre Octavio. Y Gisela. Muchas gracias, Marichuy. Sí, sí, muchísimas gracias Y y Lupita del Toro claro, también dice gracias, padre, por sus enseñanzas. gracias, gracias y gracias. Y entonces, pues, Dios mediante, entonces nos encontramos la próxima semana. Me parece que podrá ser el sábado. Sí, si Dios quiere, padre. Claro Sí. que sí. Ok, perfecto. Entonces, Dios mediante el próximo sábado. ¿Mm? Muchísimas gracias. Gracias, Un gracias. abrazo a todos. ¿Mm? Un Igualmente. abrazo, padre. Hasta luego. Gracias, gracias a todos y todas. Que sigan muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno. Buenas noches.